Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Quiero invitarlos a que visiten mi página en línea Apologética con Marta o mi página en Facebook, en donde pueden encontrar todos mis programas radiales y muchos otros recursos en una gran variedad de temas relacionados con Dios, con Jesús, con la resurrección, con sectas y religiones, con el ateísmo. De hecho, allí tienen disponibles sobre 100 programas radiales completamente gratis. De hecho, varios temas radiales anteriores han sido sobre el ocultismo. Hoy quiero regresar al tema del ocultismo, pero me voy a concentrar en el área de las herramientas que se utilizan en el ocultismo. El ocultismo no es nuevo. Ha existido desde el tiempo de la antigüedad. Ha traído degeneración moral, destrucción física y espiritual, y ha tomado muchas formas diferentes dentro de diferentes religiones basadas en estas prácticas ocultas. El teólogo y el gran erudito C.S. Lewis escribió que existen dos errores iguales, pero que se oponen, en los que cae la raza humana en su creencia sobre el diablo. Un error es no creer en su existencia. El otro error es creer y sentir un interés exagerado y no saludable en él. Vez tras vez, Dios le advirtió al pueblo hebreo y les ordenó que se mantuvieran alejados de todo tipo de práctica pagana y oculta. En el Nuevo Testamento tenemos la carta que Pablo le escribió a los colosenses como una advertencia a todo creyente en contra de las prácticas místicas y ocultas que estaban invadiendo a la iglesia. Algunos cristianos hoy día tienen un pie en la iglesia y el otro pie en las prácticas ocultas, aun cuando el mismo Jesús nos advirtió que no podíamos servirle a dos señores. En Mateo 6, en el verso 26, Jesús se refirió a las riquezas materiales como a otro señor. Pero esto se aplica a cualquier otro ídolo que ponemos en el lugar que le corresponde solamente a Dios, incluyendo todo aquello que involucra cualquier práctica oculta. El verso dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hoy les voy a hablar sobre esas herramientas en el ocultismo que alejan a las personas de Dios y las mantienen en un estado espiritual de pecado y separados del amor de Dios. Las herramientas del ocultismo tienen una larga historia. Los babilonios, los caldeos y los egipcios seguían muchas prácticas ocultas. Algunas de esas prácticas aún se llevan a cabo hoy día y tienen influencia destructiva en las vidas de las personas que llevan a cabo estas prácticas. Ahora, ¿qué son exactamente las herramientas del ocultismo y cómo estas herramientas operan? Dentro del ámbito del fenómeno psíquico, las fuerzas de la oscuridad rodean al cristiano por todos lados. La palabra psíquico se refiere al alma y algunas personas usan la palabra para referirse a la mente. La palabra fenómeno se refiere a experiencias, o sea, a las cosas que podemos ver o que podemos comprender. Es importante reconocer que cuando ocurren cosas extrañas, estas cosas son controladas por fuerzas de otra dimensión. Por ejemplo, en Éxodo 7, versos 10 al 12, cuando Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor, Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y a los hechiceros y mediante sus artes secretas, o sea, prácticas ocultas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón
se tragó las varas de todos ellos. En otras palabras, el poder de Dios en el ámbito espiritual y material va a ser siempre superior al poder de cualquier ser diabólico en los mismos ámbitos. Las prácticas ocultas simplemente tratan de hacer contacto con esas fuerzas de la dimensión oculta de las cuales Dios nos ha llamado a mantenernos alejados. Estas fuerzas ocultas pueden afectar la psiquis de los individuos al punto de estas personas poder caer en posesión demoníaca y necesitar exorcismo. Ahora, en Efesios 6, Pablo nos advierte sobre la existencia de esas fuerzas espirituales y a la vez nos exhorta a ponernos la armadura de Dios. Y él escribió, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es en contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Iglesia tiene el poder de reconocer y enfrentar estas prácticas ocultas, y mediante el Espíritu Santo de Dios podemos vencer el miedo y no ser esclavos de la oscuridad espiritual. El ocultismo esclaviza la mente y el alma. Por lo tanto, es importante que los cristianos reconozcan cuáles son esas herramientas ocultas que usa el enemigo para así poder derrotar al enemigo que nos quiere esclavizar y mantenernos separados de Dios. Unas herramientas populares son los amuletos, los talismanes o cualquier objeto de magia. Desde los tiempos de la antigüedad al día de hoy, los amuletos se pueden encontrar en muchas tiendas y aún son incorporados en accesorios de moda. Estos incluyen prendedores y collares con signos del zodiaco y cruces egipcias llamadas Ankh. La cruz egipcia representa el símbolo de vida y a menudo es asociado con los dioses de Egipto y con la vida en el más allá. Los cristianos lo consideran como un símbolo de adoración a demonios originado en la antigüedad. En los días del apóstol Pablo, estos amuletos supuestamente proveían protección o buena suerte, y Pablo refutó en contra de estas prácticas en Gálatas en el capítulo 5. Hoy día, la cruz que representa a Jesucristo se ha convertido en un accesorio de moda más, y como resultado, la misma ha venido a ser un amuleto para muchas personas, perdiendo su significado original. Por lo tanto, depende del verdadero cristiano el hacer un esfuerzo sincero de explicar el verdadero significado de la cruz y mostrar a otros que la cruz testifica sobre la muerte y resurrección de Jesús y el hecho de que Jesús vive. Otra herramienta del ocultismo son los viajes astrales. Esta práctica es común en las enseñanzas de la nueva era. Otros nombres para estas prácticas es la visión remota o predicciones futuras o la adivinación del futuro. Hoy día existen muchos libros y hasta clases que se pueden tomar aún en línea sobre cómo hacer viajes astrales. Estos cursos enseñan a cómo concentrarse
y estar alerta, a soñar despierto, a hacer proyecciones astrales, a recordar sueños y a interpretar símbolos, a tener viajes astrales y explorar lugares místicos y reconocer obstáculos cuando uno intenta proyectar y a cómo protegerse de las influencias y las entidades negativas. Según el curso en línea, ellos indican que el plano astral no es solo un destino, sino que es otra dimensión de vida que se puede utilizar para obtener conocimiento sobre uno, conocimiento sobre nuestros propósitos y conocimiento sobre el mundo y el más allá. Es bien interesante que el curso enfatiza el protegerse uno mismo de las influencias negativas, cuando en realidad es el mismo curso el que está llevando a la persona a someterse a unas influencias ocultas, bien dañinas y negativas espiritualmente, que también pueden destruir la salud física. Es interesante que las personas involucradas en el ocultismo son las primeras en hacer advertencias sobre los peligros que atrae, pero no se dan cuenta que todos esos amuletos, encantos y esas defensas místicas no proveen ninguna protección en contra de las influencias negativas. Es como si para uno evitar infecciones físicas, uno se bañara con ácido, lo cual quema la piel. Los seres demoníacos solo le temen al poder de Jesús. Una historia que me viene a la mente es la de los 2 hombres endemoniados que aparece en Mateo 8, versos 28 en adelante. En la historia, 2 hombres endemoniados se encontraron con Jesús en el camino. Los endemoniados le pidieron a Jesús que si los expulsaban de los hombres, o sea, los demonios, que los enviaran a la manada de cerdos. Jesús limpió a los hombres de estos demonios, envió a los demonios a la manada de cerdos que salieron corriendo y se tiraron por un risco. Existen diferentes ideas de cómo se practican viajes astrales. Algunos practicantes siguen las ideas del señor Robert Monroe, que fueron originadas en los 1970. Monroe enseñaba que el cuerpo se mantenía en esta dimensión, pero que el espíritu podía introducirse gradualmente en otra dimensión, pasando por una serie de fases. Durante esa etapa, el espíritu no se separa completamente del cuerpo, sino que se mantiene en unión mediante cuerdas de energía que se sujetan en unos puntos diferentes que él les llama chakra. Según Monroe, el plano astral, junto con el universo, que es en donde cesan de existir todas las realidades individuales en el camino del consciente, y junto con los seres humanos, tienen la habilidad de alcanzar estos planos de existencia con un cuerpo de energía. Las ideas de Monroe vinieron a conocerse como experiencias fuera del cuerpo. Y si se dan cuenta, esta práctica está conectada con el budismo o con el posmodernismo y la creencia de que la iluminación se logra al mirar dentro de uno mismo. Otra perspectiva de viajes astrales es el modelo místico. Y este modelo enseña que es posible que el espíritu se desconecte completamente del cuerpo y visite otras dimensiones de realidad. Esas realidades son separadas de la Tierra y no sujetas a las leyes físicas que reinan en el universo. Algunas personas comparan estos viajes astrales con sueños o con visiones. Otro nombre para este tipo de viaje astral es proyección etérica. Y un ejemplo de este tipo es cómo se presentó en la película Ghost con Demi Moore y con Patrick Swayze, que también es una película conocida bajo los nombres La sombra del amor, Más allá del amor o El fantasma del amor, dependiendo del país.
en donde en esta película el protagonista principal muere, pero aparece en la película con un cuerpo etérico como transparente y que se mueve de lugar en lugar dentro del ámbito terrenal. Hoy día tenemos disponibles muchos libros y reportajes sobre experiencias fuera del cuerpo. Algunas experiencias astrales o fuera del cuerpo son involuntarias, o sea, son experiencias de casi muerte que pasan después o durante un trauma o un accidente. Los tipos de viajes astrales voluntarios son aquellos en que la persona voluntariamente intenta dejar atrás su cuerpo y ascender a un plano espiritual en donde cree que encontrará la verdad y claridad. El apóstol Pablo indicó tener una experiencia fuera del cuerpo en 2 de Corintios 12, versos del 1 al 4. Sin embargo, el apóstol Pablo fue muy cauteloso en expresar lo que él experimentó, guardándolo para sí y así no traer confusión con las doctrinas bíblicas. Una experiencia involuntaria fuera del cuerpo o una experiencia cercana a la muerte, como la del apóstol Pablo, se debe tratar de la misma manera como un sueño en la vida de un cristiano. Se debe tratar como un fenómeno inexplicable que debe ser comparado y sujeto con verdades bíblicas. Cualquier información que ofrece contradictoria a la Biblia debe ser descartada. El único lugar donde encontramos la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Todas las otras fuentes son narrativas subjetivas humanas o son interpretaciones basadas en lo que podemos descubrir con nuestras mentes limitadas. Ahora, la visión de Juan en el libro de Apocalipsis es una excepción. También son excepciones las profecías o las visiones de los profetas del Antiguo Testamento. En cada uno de estos casos, los profetas indicaron que lo que decían era una revelación del Señor y que ellos debían de compartir lo que habían visto porque fue directamente de la boca de Dios. Dios mismo hizo milagros supernaturales para mostrar que estos profetas estaban hablando mensajes que provenían de Dios. Las experiencias voluntarias fuera del cuerpo o las proyecciones astrales son diferentes. La persona que trata de lograr una experiencia fuera del cuerpo para conectar con espíritus o con el mundo espiritual está practicando el ocultismo. La Biblia nos advierte claramente contra todo tipo de práctica del ocultismo y de brujería. En Gálatas 5, versos 19 al 20 nos dice que quienes los practican no heredarán el reino de Dios. Los mandamientos de Dios son siempre para nuestro bien. Y Dios nos ordena a mantenernos lejos de prácticas ocultas porque hay un gran potencial de acceder al mundo espiritual, de abrirnos a los demonios que pueden decirnos mentiras acerca de Dios y pueden confundir nuestras mentes. El modelo de fase, como el de Monroe, para conocer cosas más allá mediante proyecciones, también es inútil para conocer la verdad según las Escrituras. En Jeremías 17, en el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en 1 Corintios 2, versos 1 al 5 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder
ante Dios. Es inútil buscar sabiduría infinita dentro de la mente finita del hombre. Un ejemplo concreto de esto proviene del libro popular 90 minutos en el cielo por el pastor Don Piper. Piper describe una experiencia personal fuera del cuerpo que él tuvo después de haber sufrido un accidente de automóvil grave, durante el cual él murió y fue al cielo durante 90 minutos. Si Piper vio el cielo o no, o pasó tiempo allí, solo Dios y él lo saben. Lo mismo ha sucedido con personas que han muerto y han escrito libros sobre su experiencia en el infierno. Estas cosas no son imposibles para Dios. Si Dios desea darle una oportunidad a una persona a regresar a la vida luego de la muerte física. Sin embargo, estas son excepciones que se deben de tomar con cautela en cuanto a que todas las cosas se deben de examinar de acuerdo a la Biblia y no la Biblia de acuerdo a la experiencia. La Biblia nos da historias de milagros en el cual personas se levantaron de la muerte. En Primera de Reyes 17, Dios, mediante Elías, levantó de la muerte al hijo de la viuda de Sarepta. En Lucas 7, Jesús levantó al hijo de una viuda. En Lucas 8, Jesús resucitó a la hija de Jairo. En Juan 11, Jesús resucitó a Lázaro, que había ya sido puesto en un sepulcro. Y todos los evangelios nos hablan de la misma resurrección de Jesús. Cada una de estas historias tiene un contexto teológico en donde Dios muestra su merced y su poder de darle vida a las personas. Pero esto no es lo mismo que una resurrección como la del mismo Jesús, ya que todas las otras personas aquí que mencioné habían regresado de la muerte en cuerpos restaurados, pero no glorificados, y estas personas murieron más tarde. Solamente Jesús se levantó con cuerpo glorificado que no experimentó muerte física nuevamente. Otra historia en la Biblia de alguien de regresar temporalmente de la muerte aparece en Primera de Samuel 28 y fue cuando Saúl le pidió a la bruja de Endor que llamara al profeta Samuel de la muerte. Dios permitió que Samuel regresara del ámbito celestial, pero el mensaje que le dio a Saúl fue uno de condenación a la muerte por su gran desobediencia a Dios. La autoridad de la verdad está en la Biblia, no en experiencias personales. Si una experiencia fuera del cuerpo involuntaria se produce en la vida de un cristiano, el mejor enfoque sería considerarla en la misma categoría que un sueño y no como una fuente de verdad absoluta. Los cristianos deben encontrar la verdad absoluta en la palabra de Dios en la Biblia. Se nos terminó el tiempo, pero regrese la próxima semana para que continuemos con esta serie sobre las herramientas del ocultismo. Y recuerda visitar apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook para que puedas escuchar todos los programas radiales en archivo y obtener otros recursos en Apologética Cristiana. Y si tienes alguna pregunta o comentario, me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.